pero no tengo duda al respecto, por una ventanita abierta en la pared entra un rayo de sol e ilumina la cara de esta estatua. Seguramente era en uno de los solsticios o en los dos. Tenemos por lo tanto, en 1200 antes de nuestra era, los troyanos salen de las Canarias, y en 1200 antes de nuestra era, hombres blancos de tipo de Cromañón desembarcan, uno por lo menos desembarcan en el Golfo de México. En 1200 antes de nuestra era se construyen las necrópolis de San Agustín de Tierra Adentro. En 1200 antes de nuestra era se edifica el centro ceremonial de Chavín de Huanta. Repito, 1200 es un término medio. Y en 1280 los troyanos se habían escapado de la fortaleza tomada por los aqueos y habían navegado a través del mar Mediterráneo, caminado por Libia, llegado a las Canarias. Todo esto se encanela pues en una forma notable, no hay duda alguna al respecto. Los seguimos. No eran los mismos, por supuesto. Eran grupos que se separaban, o otros que llegaban del norte, donde tenían su centro los pseudo-olmecas. Pero era el mismo grupo que se multiplicaba, por otro lado, con el correr del tiempo. Llegamos a la zona de Ica, en el Perú central, un poco al sur de Lima. Una zona que tuvo una civilización preincaica muy importante. No es lo que nos importa en este momento, sino la península de Paracas, que surge de la costa y avanza en el Pacífico. Una zona despoblada completamente, cubierta de arena, y nadie se había interesado mayormente por ella, salvo algunos huaqueros, es decir, los ladrones de tumba, los saqueadores de tumbas. Y en el año 1925, dos antropólogos, uno peruano, el doctor Tello, y el otro norteamericano, el doctor Lothrop, caminaban despreocupadamente en esta zona, dominada por un cerro que se llama Cerro Colorado, y el otro, el Cerro de Pisco, donde está tallada en la arena endurecida un árbol de vida gigantesco. Bueno, les intrigaba esto, caminaron cuando se encontraron con un huaquero que tenía al hombro una bolsa bien rellena. Lo agarraron, lo hicieron hablar, y el hombre confesó que se dedicaba a saquear tumbas. Pero hombre, aquí no hay tumba, ¿qué no va a haber? Si yo encontré primero tumbas ahuecadas como en forma de botella enterrada, y en el fondo hay fardos, es decir, momias cubiertas por un tapiz, magnífico tapiz por otro lado. Y la otra es más interesante todavía, la llamamos la necrópolis. ¿Y por qué la necrópolis? Porque es una antigua ciudad construida en piedra, que ha sido cubierta por las dunas, por los médanos. Pero antes o después se había convertido las casas de esta ciudad o de este pueblo, mejor dicho, en cementerio, y se habían colocado momias, y estas momias están también envueltas en tapices extraordinarios, para decir verdad. Bueno, Tello y Lothrop abrieron estas tumbas, sacaron las momias, no todas, hay tantas, centenares, y las llevaron al Museo Nacional de Antropología de Lima. Se abrieron algunos fardos, no todos, ni mucho menos, algunos fardos, y los que los abrieron se encontraron con cierta sorpresa, porque en algunos había indios manifiestos, pero lujosamente ataviados, pero en otros había individuos
que no tenían rasgos indios, que además tenía el pelo que iba desde el rubio oro hasta el castaño claro. Bueno, no entendieron. Y yo, bueno, pelo descolorado, esto es natural, con el contacto con la arena. Hasta que en el año 46, 47, el famoso Thor Heyerdahl, el capitán de la balsa Kon-Tiki, que unió la costa peruana a las islas del Pacífico, de Polinesia, y que por esta hazaña, increíble hazaña, y sobre todo por un atrevimiento tremendo, porque todos le decían, los troncos de balsa no flotan más de 15 días, que no era así. Se había hecho bastante amigo del presidente del Perú. Insistió mucho en ver estas momias rubias de las cuales se le había hablado. Y recibió autorización para abrir o examinar fardos abiertos, no sé, de momias rubias. Más aún, consiguió que el Museo Nacional, de muy mala gana seguro, le proporcionara fotos de algunas de ellas. Las tengo acá en el libro de Heyerdahl. Miren ustedes esta mujer. Es evidentemente una europea. Tiene una cara alargada, de nórdica, pero la mandíbula inferior es de hombre de Cro-Magnon, o de mujer de Cro-Magnon en este caso. Pero lo más curioso no es esto, es una mujer blanca, indudablemente. Lo más curioso es que está cubierta por una peluca con dos trenzas rubias. Aquí aparecen pelirrojas, pero Heyerdahl dice que eran rubias, es decir, una cuestión del cliché que deformó un poco los colores. Esta peluca la tiene sobre su propio cabello, que es castaño claro o pelirrojo claro. Quiere decir que, bueno, no le pareció bastante claro, ¿no? Y se colocó, o alguien le colocó esta peluca muy curiosa. Hay otras fotos de la misma serie que vemos acá. Aquí tenemos una cabellera gris para pelirroja también. Aquí tenemos una serie de trenzas, unas negras de indio, otras claras. Vamos a ver rápidamente otras porque si no, aquí tenemos una serie de la foto del museo donde tenemos también figuras, algunas netamente de tipo de Cro-Magnon, esta por ejemplo, otras menos características por el modo del enfoque, pero que indudablemente son de europeos o europeas, netamente Cro-Magnon o hiperbóreos. Esto es fundamental, porque vemos entonces que los blancos que llegaron a México pasaron por Colombia, llegaron al Perú, llegaron a Paracas y que aquí nos dejaron momias, que estas momias en parte eran de indígenas y en parte de gente rubia de tipo de Cro-Magnon, de tipo hiperbóreo y de mezcla de tipos. No podemos llamarlos mestizos porque Cro-Magnon e hiperbóreos eran razas emparentadas, pero mezcladas, igualmente sin duda alguna. En Nazca, es decir, muy cerca de Paracas, hay una inscripción rúnica. Seguramente le habrá escapado a los frailes del lugar. Pero esta inscripción rúnica muy clara, se la podría mostrar, pero no vale la pena porque no es diferente de las otras inscripciones rúnicas de las cuales América del Sur está llena en realidad. No sabemos si es de la época de los troyanos, de los refugiados de Troya, o si es posterior.
porque en efecto en México ya habíamos visto, no aquí, no se demostró todavía, inscripciones rúnicas hiperbóreas semejantes a la de las Canarias, que sí vimos. Se encuentra en una estatuilla que reprodujo en foto, una foto muy mala, de un arqueólogo muy conocido, Drucker, un norteamericano, en un libro publicado por la Smithsonian Institution, es decir, un organismo oficial del Estado norteamericano, y que nos muestra, yo la tengo aquí más clara, en una revista belga dedicada a las inscripciones rúnicas de América del Sur. En México, en la zona olmeca, encontramos en efecto dos inscripciones rúnicas prealfabéticas que están en una estatuilla que encontró un arqueólogo, Drucker, y que fue publicado en un libro publicado por la Smithsonian Institution, vale decir, por el gobierno de los Estados Unidos. Es una inscripción muy clara, la vemos aquí al lado de las dos inscripciones de las Canarias que le mostré anteriormente. Hay inscripciones rúnicas más numerosas. En San Agustín, por ejemplo, tenemos una muy interesante. Figura en el bonete, en el casco, llamen esto como quiera, de un monolito de un estilo bastante indígena, pero el interés para nosotros es que esto es una foto tomada a principios del siglo, no existe más prácticamente, es ilegible, pero en aquel entonces sí, por Theodor Preuss, un arqueólogo alemán que trabajó bastante en San Agustín. Aquí tenemos la reproducción lineal de la misma inscripciones. Y más abajo tenemos la inscripción de Ica que mencioné anteriormente. En Paracas no encontramos nada inscripto, pero bueno, seguimos bajando, ¿no es cierto? No hay motivo para que se hayan detenido en Ica. Efectivamente no se detuvieron en Ica. Y aquí llegamos a un punto que a mí me apasionó personalmente, más todavía que los demás, que fueron investigaciones de otros. Claro, lo que los otros encontraron, bueno, pero aquí llegamos a un punto en que mi equipo del Instituto de Ciencias del Hombre y yo, por supuesto, estuvimos investigando durante años. En el noroeste de la Argentina, en el año 1886, si no me equivoco, un año más, un año menos, apareció un muchacho, un francés, Émile Wagner, que era entomólogo. Su trabajo era recoger bichitos en la zona subtropical y mandarlos al Museo de Historia Natural de París, que lo había comisionado para eso. Era un muchacho sin mayor cultura, sí, era bachiller, pero no iba más allá de esto. Pero él se limitaba, cuando veía un bicho de 6 patas, lo agarraba y lo metía en un bocal con alcohol, en un frasco con alcohol, y lo mandaba a París. Muchas veces, varias veces, en sus recorridos, llegó a la provincia de Santiago del Estero, que en aquel entonces estaba cubierta por una selva de quebracho, la famosa selva que los ingleses nos sacaron paulatinamente. Ahora es casi un desierto. Bueno, pero encontró bichos, pero encontró otras cosas que le llamaron la atención. Encontró piezas arqueológicas. Y la gente del lugar le decía, hay muchas. ¿Y esto de dónde viene? Indios. A él no le pareció ser trabajo de indio, especialmente por la decoración muy particular. Para resolver el problema,
mandó varias de estas piezas